Receta PyQt número 62, parte 5. En esta parte vamos a completar el método, o haremos gran parte del método consultar datos, que nos permite conectarnos a la base de datos y realizar la consulta que queremos para visualizar los datos en la tabla que tenemos en la interfaz gráfica. Muy bien, entonces ya hemos creado una expresión regular, ahora vamos a sacarle provecho para la validación de datos. Obtengamos aquí el nombre de la base de datos, llamemos a esta variable nombre bd, cell.ui.txt, nombre base de datos, .text para obtener el texto que está ahí escrito y removemos los espacios que están al principio y al final de la cadena de caracteres. Ok, validemos si ese nombre de base de datos es válido, es decir, si corresponde con este patrón que definimos acá. ¿Listo? Bajemos un poco y escribamos cell.validador.match. Pasamos como argumento nombre bd. Nombre bd. Is not none. Es decir, si es válida, va a retornar algo distinto de none. Dejamos pendiente esta implementación, else. Ok, aquí vamos a mostrarle un mensaje al usuario en donde le indicamos qué es lo que ha ocurrido, es decir, que el nombre no es válido. Voy a completar esto aquí, cell mensajes, y le colocaré un título a la ventana, set window title, escribamos aquí mensajes. Dejemos ese título para todas las ventanas de diálogo. Entonces, cell.mensajes.setText y escribamos el nombre de la base de datos no es válido. Ok, punto. Y especifiquemos un icono, setIcon. Me equivoco aquí, cell.mensajes.setIcon. QMessageBox y le indicaremos que es warning, es de advertencia. Ok. Y finalmente mostramos ese mensaje en pantalla invocando el método exec, el que tiene el guión al piso. Muy bien. Procedamos. Entonces, aquí ya partimos del hecho en este punto que el usuario digitó un nombre válido, una cadena de caracteres válida para el nombre de la base de datos. Obtengamos el nombre de la tabla. Nombre tabla. Bueno, aunque antes podríamos hacer algo importante aquí y es validar si esa base de datos existe antes de validar el nombre de la tabla. ¿Ok? Entonces, escribamos aquí lo siguiente. Voy a modificar el nombre del contenido de esta variable. Le voy a decir nombre y le concateno .database, que es la extensión común para bases de datos SQLite. Muy bien. Voy a realizar la importación de otro módulo auxiliar, import OX. Quiero saber si ese archivo existe en la ruta actual, es decir, en la ubicación en donde se está ejecutando este script Python. Escribamos aquí if oxpath.exist y pasamos nombre bd. Si eso retorna true, es decir, que el nombre sí existe en disco, vamos a dejar pendiente esa implementación. Cuando no exista el archivo, le indicaremos un mensaje al usuario. La base, el nombre, bueno, podríamos dejar aquí el nombre de archivo de base de datos no existe. El nombre del archivo queda mejor así. El nombre del archivo de base de datos no existe. Muy bien. Listo. ¿Qué sigue? Ahora sí podemos validar el nombre de la tabla. Entonces, nombre tabla. Obtenemos el texto que está en el campo nombre tabla. Obtenemos el texto que está ahí. Strip. Para remover el espacio al principio y al final del texto del nombre de la tabla. Ok, validemos if, usemos el validador .match
y escribamos aquí nombre tabla, is not none. Dejamos pendiente la implementación. Ok, listo. Cuando el usuario no escriba un nombre válido, le indicamos aquí el nombre de la tabla no es válido. Listo. Continuemos. Entonces ya tenemos validado el nombre de la base de datos. Tenemos también la validación del archivo. Ok. Y también tenemos validado el nombre de la tabla. Voy a ejecutar la aplicación, Control Shift F10 en PyCharm. Escribamos aquí, por ejemplo, dejemos vacío. Entonces nos muestra el texto, el mensaje, el nombre de la base de datos no es válido, es porque está vacío. Escribamos aquí, por ejemplo, computadores, por escribir algún nombre, y nos dice que el nombre del archivo de base de datos no existe. Voy a escribir clientes. Ese archivo sí existe. Pasó esa prueba. Ahora el mensaje que nos muestra es que el nombre de la tabla no es válido. Entonces escribamos aquí, por ejemplo, producto y todo está bien. Es decir, cerramos aquí, que se alcanzó este punto. Ocultemos esto. Se alcanzó este punto. Ok. Llegamos hasta aquí con esta quinta parte y en la siguiente continuaremos creando el resto de implementación del método consultar datos, que prácticamente lo que nos hace falta es conectarnos a la base de datos, realizar la consulta, obtener los registros y después de obtener los registros, iterar por cada uno de ellos. ¿Para qué? Para poderlos insertar en la tabla, es decir, en el componente visual que tenemos en la interfaz gráfica de usuario. Ok. Hasta la próxima.